Nadie apostaba nada por ella. Ni un peso, ni una palabra, ni una mirada de respeto. Tenía 64 años, las manos gastadas de servir en casa ajena y el corazón partido por la muerte del único hombre que la había amado de verdad. La corrieron sin compasión, sin gratitud, sin siquiera un adiós decente. Después de 40 años entregados a una familia que nunca fue suya, se fue con lo poco que cabía en una bolsa de lona y con algo que nadie le podía quitar. Lo que sabía, lo que había escuchado, lo que guardaba adentro. Dicen que cuando uno no tiene nada que perder. Pero Refugio Valenzuela tenía algo más peligroso que el dinero o las influencias. Tenía una certeza. Y con esa certeza hizo lo que ningún hombre con tierra, capital y contactos había podido hacer antes que ella. Lo que construyó en ese lugar que todos despreciaban no tiene explicación fácil, y los mismos que se rieron de ella tuvieron que ver, con sus propios ojos, en qué se convirtió esa mujer a la que creyeron quebrada para siempre. Esta es su historia, y te va a cambiar la manera de ver las cosas que creías que no valían nada. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Haz clic en el botón de me gusta y quédate conmigo hasta el final de esta historia. Tiene un desenlace diferente a todas las demás historias, y creo que será difícil que no derrames al menos una lágrima. Así que vamos con la historia. El olor a tierra mojada después de la lluvia era lo único que Refugio Valenzuela siempre había asociado con la esperanza. Pero esa mañana de octubre, parada frente a la puerta trasera de la hacienda Los Álamos, la misma puerta por la que había entrado casi 40 años atrás, siendo una muchacha de 23 años, con las trenzas largas y el corazón lleno de ilusiones, lo único que alcanzaba a oler era el polvo seco del camino y algo parecido al fin. Tenía 64 años. Las manos le dolían desde hacía tiempo. Esas manos que habían lavado, planchado, cocinado, curado fiebres ajenas y mecido niños que no eran suyos. Las rodillas le tronaban al bajar escaleras. Y sin embargo, ahí estaba, cargando una bolsa de lona vieja con lo poco que le pertenecía en este mundo, esperando que alguien le dijera algo, lo que fuera, una palabra decente, al menos. Nadie salió. Adentro, detrás de los visillos de organza que ella misma había lavado decenas de veces, se movía la silueta de doña Hortensia Bracamontes de Luján, la patrona. 70 años, espalda recta como vara de fresno, voz que cortaba el aire igual que un machete. La misma mujer que apenas 3 días después de que enterraron a Evaristo, el marido de Refugio, el amor de su vida, el hombre que había muerto barriendo el granero porque a sus 71 años nadie le había dicho que ya podía descansar, la había mandado llamar a la sala principal. Refugio todavía traía el luto fresco, los ojos hinchados, el rosario apretado entre los dedos. «Siéntate», le había dicho doña Hortensia, sin alzar la vista del bordado que tenía en las manos. Refugio obedeció, como siempre había obedecido. «Las cosas han cambiado aquí, Refugio. Con Evaristo ya no está, pues ya no hay razón para mantener 2 plazas en la casa. Y tú, francamente, ya no estás para mucho. El otro día tardaste 20 minutos en limpiar el corredor de las macetas. 20 minutos, para lo que antes hacías en 5. Refugio no dijo nada. Sintió que el suelo se movía suavemente bajo sus pies, como si la tierra estuviera decidiendo si sostenerla o no. «Necesito gente joven, ágil. Tú ya ni para limpiar el gallinero sirves». Esas palabras. Ni para limpiar el gallinero. Refugio las oyó caer sobre ella como piedras, una por una. 40 años de su vida. 40 años de madrugar antes que todos, de acostarse después que todos, de cuidar a los 3 hijos de doña Hortensia, como si fueran sangre propia. Había amamantado con biberón al menor, Rodrigo, cuando la patrona se negó a levantarse de noche. Había acompañado a Luciana, la hija del medio, al médico cuando tuvo una apendicitis a los 9 años, porque don Aurelio andaba en Culiacán y doña Hortensia no quería mancharse el vestido nuevo. Había rezado por todos ellos, había llorado con ellos, había guardado sus secretos, y ahora era alguien que no servía ni para limpiar el gallinero. «Te doy hasta el viernes para que recojas tus cosas», había dicho doña Hortensia, volviendo a su bordado.
Y no olvides dejar las llaves de la despensa. El viernes llegó. Y Refugio, con una dignidad que le costó todo el aire que tenía en los pulmones, salió por esa puerta trasera sin decir una sola palabra. No porque no tuviera que decir, sino porque había cosas que ya no merecían respuesta. La bolsa de lona pesaba poco. Adentro 3 mudas de ropa, una fotografía de su boda con Evaristo, un libro de oraciones con las páginas amarillas y un sobre de papel manila donde guardaba sus ahorros. 4.300 pesos, cada uno ganado en silencio, en años de no comprar nada para ella, de no pedir nada, de guardar lo que podía. Caminó por el camino de terracería que bordeaba los álamos, los mismos que ella había visto crecer desde que eran arbolitos raquíticos, hasta llegar a la carretera. Ahí esperó parada bajo el sol de Sinaloa, hasta que pasó un camión que la llevó al pueblo de Badiraguato, a 40 minutos de la hacienda. Lo que nadie en los álamos supo nunca es que, mientras caminaba por ese camino polvoriento, Refugio Valenzuela no lloraba. Tenía los ojos secos y los labios apretados. En el pecho, algo raro, no rabia exactamente, algo más parecido a una resolución. En Badiraguato vivía su prima Catalina, una mujer corpulenta de 60 años, viuda también, que tenía una casa pequeña pero llena de plantas y de ese olor a frijoles de olla que hace sentir a uno que el mundo todavía puede ser bueno. Cuando Refugio tocó a su puerta con los nudillos y Catalina abrió y la vio ahí parada con esa bolsa de lona y esa expresión de quien acaba de sobrevivir a algo, no le preguntó nada. Solo la jaló hacia adentro y la abrazó fuerte, como abraza la gente del campo, con todo el cuerpo. Pasa, Cuca, pasa a tu casa. Los primeros días fueron los más difíciles. Refugio dormía en el cuarto de los tiliches, sobre un colchón prestado, y despertaba antes del amanecer con el corazón acelerado, convencida por un segundo de que tenía que ir a encender la estufa de la hacienda. Luego recordaba, y el peso de ese recuerdo era casi físico. Catalina la dejaba estar, no la presionaba. Le servía café, le ponía las noticias, la dejaba sentarse en el patio a mirar las plantas. Pero una semana después, cuando Refugio ya llevaba varios días sin decir mucho y con la mirada perdida, Catalina se sentó frente a ella con 2 tazas de café y habló directo. Cuca, tú no eres de las que se quedan tiradas. Nunca lo has sido. Y yo sé que ahorita se te va el alma por los pies, que extrañas a Evaristo, que lo que te hizo esa mujer te duele en el cuerpo. Pero también sé que tienes dinero guardado y 2 manos todavía buenas. Y que tú y yo sabemos que Dios no cierra una puerta sin abrir otra. Refugio la miró. ¿Y qué voy a hacer yo, Cata? Tengo 64 años y achaques. Tierra, dijo Catalina sin más. Hay un pedazo de terreno por el rumbo de la ciénega que nadie quiere. Es seco, pedregoso, todo el mundo dice que no sirve para nada. Lo tiene un tipo de Culiacán que nada que lo trabaja. Lo he visto. Cuca, ese terreno puede ser tuyo por casi nada. Refugio no respondió de inmediato. Se quedó mirando el fondo de su taza. Evaristo siempre le había dicho, la tierra no miente, Cuca. La tierra siempre te devuelve lo que le das. ¿Cuánto?, preguntó al fin. Catalina sonrió, apenas. Y esa noche, mientras el viento bajaba de la sierra y movía las cortinas del cuarto pequeño, Refugio Valenzuela sacó su sobre de papel manila, contó sus 4.300 pesos sobre el colchón y pensó en ese pedazo de tierra seca que nadie quería. 2 días después, fue a verlo. Era peor de lo que imaginaba. Un terreno de media hectárea al final de un camino de tierra, sin sombra, con el suelo resquebrajado como labio partido, piedras grises por todas partes y ni un solo árbol. El hombre de Culiacán, un tipo gordo con sombrero y cadena de oro, se rió cuando ella llegó y le preguntó el precio. Mire, señora, se lo doy barato porque ese terreno no vale nada. 3,000 pesos y se lo lleva, pero le advierto, hasta las cabras lo han rechazado. Los hombres que estaban con él también se rieron. Refugio miró el terreno en silencio. Lo miró largo rato. Luego sacó el sobre. 3,000, dijo. Y me da un papel firmado hoy mismo. La risa del hombre duró un momento más. Luego vio los billetes y dejó de reír. Esa tarde, con un papel escrito a mano firmado por testigos y timbrado en la presidencia municipal de Badiraguato, Refugio Valenzuela
se convirtió en dueña de la tierra más fea y seca de toda la Ciénega. Le quedaban 1.300 pesos en el bolsillo, y un secreto que aún no le había contado a nadie. Antes de morir, Evaristo le había susurrado algo al oído que tenía que ver exactamente con esa clase de tierra. La primera mañana que Refugio Valenzuela se paró en medio de su terreno como dueña, el sol apenas salía detrás de la sierra y pintaba el cielo de un naranja sucio que en otro momento le hubiera parecido hermoso. Pero ahí, de pie sobre esa tierra cuarteada y gris, con las botas viejas hundiéndose levemente en el polvo, lo que sintió no fue belleza. Fue algo más parecido al miedo. El miedo quieto, honesto, del que sabe exactamente en qué se ha metido. Catalina la había acompañado. Estaba parada a su lado con los brazos cruzados sobre el pecho, mirando el terreno con una expresión que intentaba ser optimista, pero que no terminaba de lograrlo del todo. «Bueno», dijo al fin, con voz cauta. «Tiene espacio. Tiene piedras», corrigió Refugio. «Eso también». Las dos guardaron silencio un momento. En algún lugar entre los matorrales secos, algo pequeño y invisible se movió entre las ramas. Un lagarto, probablemente, o el viento, o las ganas de Refugio de echarse a llorar, que llevaban varios días buscando salida sin encontrarla. Pero no lloró. Se agachó, despacio, con ese crujido de rodillas que ya era parte de ella como la voz o el nombre, y tomó un puño de tierra entre las manos. La apretó, la olió, la dejó caerse entre los dedos, lenta. Fue en ese momento cuando oyó la voz de Evaristo. No de verdad, claro. Evaristo llevaba casi un mes muerto y enterrado en el panteón de Badiraguato con una cruz de madera que ella misma había pintado de blanco. Pero lo oyó con esa claridad extraña con la que a veces regresa la voz de los muertos queridos cuando uno los necesita. La tierra seca no es tierra muerta, Cuca, es tierra con sed, nada más. Evaristo había trabajado la tierra casi toda su vida antes de entrar a la hacienda de los Bracamontes. Había nacido en un ejido cerca de Cozalá, hijo de campesinos que sabían leer el suelo como otros leen el periódico. Había aprendido a distinguir el tipo de arcilla por el color, a saber cuándo valía la pena cavar más hondo buscando humedad, a entender qué plantas prosperan donde las otras se rinden. Y todo eso se lo había ido contando a Refugio a lo largo de 40 años de matrimonio. En las noches después de la cena, cuando los dos se sentaban en el corredor de su cuartito en la hacienda, y él hablaba mientras ella bordaba. Ella había escuchado. Siempre había escuchado. La última noche antes de que muriera, cuando Evaristo ya casi no tenía fuerzas y el médico del pueblo había dicho que era cuestión de horas, él le había tomado la mano con los ojos cerrados y había murmurado: «Si alguna vez tienes tierra, Cuca, busca donde el agua se esconde. Siempre está. Nomás hay que saber buscar». Refugio había creído que eran palabras de delirio. Ahora, parada en ese terreno reseco de la Ciénega, empezaba a pensar que no. Los primeros días fueron de trabajo puro y duro. El tipo de trabajo que no admite excusas ni contemplaciones. Refugio pidió prestada una pala a Catalina y empezó a limpiar el terreno de piedras, una por una, amontonándolas en el borde como si estuviera construyendo una barda. Las manos le ardían al final de cada jornada, las rodillas protestaban, pero cada mañana se levantaba antes del amanecer, tomaba su café de olla, metía unas tortillas y un poco de frijoles en un trapo y caminaba los 2 kilómetros hasta el terreno. Los vecinos de la Ciénega la veían pasar y no decían nada en su cara, pero Refugio sabía que hablaban. En los pueblos pequeños siempre hablan. Un día, cuando llevaba casi 2 semanas limpiando piedras, se acercó un hombre. Se llamaba Don Rosendo Fierro. Tendría unos 70 años, sombrero de palma y bigote blanco, y era dueño de los terrenos más grandes de la zona. Se paró en el lindero del camino y la observó trabajar un momento antes de hablar. «Oiga, señora, ¿eso no era el terreno del Güero de Culiacán?» «Ya es mío», dijo Refugio sin dejar de trabajar. Don Rosendo frunció el ceño. «¿Y qué piensa hacer con él?» «Sembrarlo». Hubo una pausa. Luego don Rosendo soltó una risa corta, seca, como tos. «Señora, con todo respeto, ese suelo no da ni raíces de quelite. Lo han intentado, no hay agua, no hay nada. Va a perder su tiempo».
Refugio se incorporó despacio, se limpió las manos en el delantal y lo miró a los ojos. «Gracias por el consejo, don». Don Rosendo la miró un momento más, entre curioso y condescendiente, y siguió su camino. Refugio lo vio irse y luego volvió a su pala. Lo que ese hombre no sabía, lo que nadie sabía todavía, era que la semana anterior Refugio había caminado todo su terreno durante un día entero, palmo a palmo, siguiendo una instrucción que Evaristo le había dado una noche y que ella había guardado en la memoria como se guardan las cosas importantes. Busca donde crecen las plantas que nadie sembró. Donde algo nace solo, hay agua cerca. Y en la esquina noreste del terreno, casi escondido entre las piedras y el polvo, había encontrado un grupo de plantas silvestres, verdolagas principalmente, pequeñas, tenaces, vivas. Ahí cavó, primero con la pala, luego con un barreno que le prestó un señor del pueblo. A 1,5 metros de profundidad encontró el suelo más oscuro, más húmedo. A 2 metros, la humedad era evidente. A 2,5 metros, el agua asomó. No era un manantial, era apenas un hilo, una filtración subterránea que bajaba de la sierra, pero era agua real, constante, suficiente para empezar. Refugio se quedó mirando ese hilo de agua durante un largo rato, ahí en el fondo del pozo recién cavado, con el sol encima y el sudor metiéndosele en los ojos. Luego cerró los ojos y dijo en voz baja, para nadie y para todos: «Gracias, Evaristo». Con sus últimos 800 pesos compró semillas, no de las caras, no de las que vendían en los viveros de Culiacán con nombres en inglés y promesas de rendimiento extraordinario. Compró lo que conocía: chilegüero, calabaza, frijol bayo, quelite, cilantro. Semillas simples de mercado, las mismas que habían alimentado a generaciones enteras de gente en la sierra. Preparó la tierra durante semanas. La removió. La mezcló con el composta que había aprendido a hacer con los restos orgánicos que recogía de casa de Catalina y de las casas de 2 vecinas que ya la conocían y le guardaban cáscaras y hojas. Construyó un sistema de riego sencillo con cubetas y mangueras viejas que encontró en el tianguis del pueblo. Sembró en surcos, con paciencia, siguiendo los consejos que Evaristo le había dado sobre el espacio entre plantas, la profundidad de las semillas, la hora del riego. Y esperó. La espera fue lo más difícil. No porque Refugio no supiera esperar. 64 años de vida en el servicio ajeno le habían enseñado que la mayor parte de la existencia es espera, sino porque durante esas semanas empezaron los problemas. El primero fue de salud. Una mañana se despertó con fiebre y un dolor en el pecho que la asustó lo suficiente como para que Catalina la llevara al centro de salud del pueblo. El médico, un joven de Culiacán que hacía su servicio social y parecía cansado de estar ahí, le revisó la presión, le hizo algunas preguntas y le dijo que tenía los niveles de azúcar elevados, nada grave todavía, pero que tenía que cuidarse. Nada de excesos físicos, descanso suficiente, alimentación. Refugio escuchó todo con paciencia. Luego preguntó si podía seguir trabajando la tierra. El médico la miró como si le hubiera preguntado si podía volar. «Señora, usted tiene que...» «Doctor», lo interrumpió Refugio con una amabilidad que no dejaba espacio para el debate. «Esa tierra es lo único que tengo. Necesito saber si puedo trabajarla, no si sería conveniente que no lo hiciera». El joven médico se quedó callado un momento. Luego suspiró. «Con moderación y hidratándose bien, y si siente el pecho apretado, para inmediatamente». «Trato hecho», dijo Refugio. El segundo problema llegó 3 semanas después, cuando el terreno ya mostraba las primeras señales de vida. Líneas delgadas de verde asomando entre la tierra oscura, tímidas y valientes al mismo tiempo. Fue entonces cuando don Rosendo Fierro volvió a aparecerse. Pero esta vez no venía solo. Traía a un hombre más joven, con ropa de ciudad y una carpeta bajo el brazo. «Buenas tardes, señora», dijo don Rosendo, con una sonrisa que a Refugio no le gustó desde el primer segundo. «Mire, resulta que mi compadre aquí está interesado en esta zona para un proyecto. Y pues, viendo que usted está sola y que el terreno es difícil, le quiero hacer una oferta generosa. 3,500 pesos por el terreno.
1.500 más de lo que usted pagó. Negocio limpio. El hombre de la carpeta asintió sonriente. Refugio los miró a los dos. Miró su terreno, donde el verde delgado y milagroso apenas empezaba a nacer. Luego miró a don Rosendo. No está en venta. Don Rosendo cambió levemente la expresión. Señora, entienda, usted sola no va a poder... Le dije que no está en venta. Hubo un silencio incómodo. El hombre de la carpeta intentó sonreír todavía. Don Rosendo se acomodó el sombrero. Pues piénselo, dijo al fin, con un tono que ya no pretendía ser amable. Porque este terreno, con todo y su pocito de agua, llama la atención. Y a veces lo que uno no vende por las buenas... Se detuvo ahí. No terminó la frase. No tuvo que hacerlo. Esa noche, Refugio llegó a casa de Catalina más callada que de costumbre. Se sentó a la mesa, tomó su cena sin decir mucho, y cuando Catalina le preguntó qué tenía, le contó todo. Catalina la escuchó con los brazos cruzados y el ceño fruncido, y cuando Refugio terminó, dijo una sola cosa. Cuca, mañana vamos a la presidencia municipal a registrar ese pozo. Refugio asintió, pero en su cabeza giraba algo que don Rosendo había dicho. A veces, lo que uno no vende por las buenas. Y esa noche, por primera vez desde la muerte de Evaristo, Refugio Valenzuela no pudo dormir. No de tristeza, de algo diferente, más frío y más concreto. Porque cuando amaneció y fue al terreno, encontró que alguien había arrancado de raíz 3 de sus surcos recién sembrados. La tierra removida tenía algo de brutal en su imagen. Los surcos que Refugio había trazado con tanto cuidado, midiendo con una cuerda, arrodillándose sobre el suelo con las manos que le dolían, estaban deshechos. Las semillas que apenas empezaban a germinar aparecían arrancadas, expuestas al sol como heridas abiertas, los tallitos verdes aplastados contra el polvo. 3 surcos completos. No fue el viento. El viento no arranca con esa precisión. Fue alguien con manos, con intención, con el tiempo suficiente para hacerlo sin prisa. Refugio se quedó parada frente al daño durante un buen rato. No dijo nada. No había nadie a quien decirle nada. Solo el sol de la mañana calentando el campo y ese silencio de la sierra que a veces pesa más que el ruido. Luego se arrodilló, recogió los tallitos que todavía podían salvarse, los volvió a meter en la tierra con los dedos, les dio agua de la cubeta. Los que ya no tenían remedio los apartó con cuidado, como se apartan las cosas que uno no puede salvar, pero tampoco puede ignorar. Cuando llegó Catalina media hora después y vio el daño, se le encendió la cara. Vamos ahora mismo a la presidencia municipal, Cuca. Esto es un delito. Ya íbamos a ir de todas formas, dijo Refugio, secándose las manos en el delantal. Vamos. En la presidencia municipal de Badiraguato los recibió un funcionario de mediana edad, con cara de quien lleva muchos años viendo problemas ajenos sin que le afecten demasiado. Escuchó a Refugio con paciencia burocrática mientras ella explicaba lo del terreno, lo del pozo, la visita de don Rosendo Fierro y el hombre de la carpeta, y lo que encontró esa mañana. Cuando terminó, el hombre juntó las manos sobre el escritorio. ¿Tiene testigos de la visita de don Rosendo? No. ¿Y del daño al terreno? El daño está ahí, puede ir a verlo. Sí, pero sin testigos del acto en sí es difícil. ¿Sabe qué sí puede hacer? Lo interrumpió Catalina con una paciencia considerablemente menor a la de su prima. El hombre suspiró. Les explicó que podían registrar el pozo a nombre de Refugio, lo cual le daría derechos sobre el agua y haría más difícil que alguien la presionara legalmente. También podían levantar un acta de los daños, aunque sin pruebas directas contra alguien en particular. Y si volvían a ocurrir incidentes, tendrían un antecedente registrado. No era mucho, pero era algo. Salieron con el registro del pozo firmado y sellado y con un acta levantada. Refugio metió los papeles en su bolsa de lona con el mismo cuidado con el que guardaba el libro de oraciones. En los días que siguieron, no volvió a ver a don Rosendo ni al hombre de la carpeta, pero tampoco bajó la guardia. Llegaba al terreno antes de que amaneciera del todo y se quedaba hasta que el sol se ponía, trabajando con esa constancia suya que no era entusiasmo exactamente, sino algo más profundo, la convicción de quien no tiene tiempo que desperdiciar. Y la tierra empezó a responder. Fue gradual, como todo lo real.
Primero los quelites, que son los más agradecidos y los más rápidos, asomaron en filas ordenadas con ese verde oscuro que casi parece mentira en un suelo que hace apenas unas semanas era puro polvo. Luego los chiles, despacio, tímidos, luego las calabazas, que una vez que arrancan no paran, y el frijol que tarda más pero cuando llega es como una promesa cumplida. Una mañana, una mujer que pasaba por el camino con una cubeta en cada mano se detuvo y se quedó mirando el terreno por un momento. Era joven, tendría unos 35 años, con cara de cansancio y ropa de trabajo. ¿Es suyo esto?, preguntó. «Mío», dijo Refugio. La mujer miró el verde con algo en los ojos que Refugio reconoció de inmediato, porque era lo mismo que ella había sentido cuando vio brotar las primeras plantas, una mezcla de asombro y de hambre. No hambre de comida, sino el otro tipo, el que te da cuando llevas mucho tiempo sin ver que algo prospera. «Dicen en el pueblo que este terreno no daba nada», dijo la mujer. «Decían», dijo Refugio. La mujer sonrió apenas y siguió su camino, pero volvió al día siguiente, y al otro, y un martes por la mañana llegó al terreno directamente y le preguntó a Refugio si necesitaba ayuda. Se llamaba Inés Montoya. Era viuda desde hacía 3 años, con 2 hijas, y trabajaba de lo que podía, lavando ropa ajena, haciendo tortillas para vender, cargando costales en el tianguis los jueves. Le pagaban lo que querían, porque sabían que necesitaba y que no podía poner condiciones. Refugio la escuchó sentada en una piedra grande que había puesto a la sombra de un improvisado techo de lámina que Catalina le había ayudado a construir para protegerse del sol de mediodía. «No tengo dinero para pagarte todavía», le dijo Refugio con honestidad total. «Pero cuando la primera cosecha salga, compartimos». Inés la miró. «¿Me lo promete?» «Con estas manos», dijo Refugio y las extendió. Manos grandes, morenas, llenas de callos y marcas de trabajo. Las manos de alguien que no hace promesas que no puede cumplir. Inés asintió y tomó una pala. Desde ese día trabajaron juntas. Inés resultó ser fuerte, rápida y con buena cabeza para los detalles. Aprendía rápido, hacía preguntas inteligentes y con 2 pares de manos el terreno avanzó a otro ritmo. Fue Inés quien un día sugirió algo que Refugio no había considerado. «Doña Cuca, hay 2 mujeres más en el pueblo que andan igual que yo. Petra, que perdió a su marido el año pasado y tiene 3 chamaquitos, y la Consuelo, que es madre soltera y le cuesta mucho. ¿Qué tal si...?» Refugio la miró. «Si les ofrezco lo mismo que a ti, usted podría enseñarles, y así avanzamos más». Refugio guardó silencio un momento. Pensó en los 1.300 pesos que ya no tenía, en los papeles del terreno, en el registro del pozo, en los surcos arrancados de raíces a mañana que todavía se le apretaba el estómago cuando lo recordaba. Pensó también en lo que había sido su vida entera, servir en casa ajena, con manos que nunca descansaban, sin que nadie le ofreciera nunca la posibilidad de que su trabajo fuera para ella. «Háblales», dijo. Petra llegó al día siguiente con sus 3 hijos, el mayor de 9 años, que resultó ser útil para las tareas más sencillas. Consuelo llegó esa misma tarde, con desconfianza en la cara y los brazos cruzados, pero llegó. Y Refugio les explicó, sin adornos, sin promesas exageradas. «Esto es lo que hay, esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que pueden ganar cuando cosechemos. Si quieren, aquí están, si no, nadie las obliga». Las 2 se quedaron. Así, sin que Refugio hubiera planeado exactamente ese resultado, el terreno de media hectárea se convirtió en algo más que un terreno. Se convirtió en un lugar donde 4 mujeres con historias parecidas trabajaban juntas sobre una tierra que todos habían desechado. La primera cosecha llegó 6 semanas después de que brotaron los primeros brotes. No fue espectacular, fue honesta. Cajones de quelite fresco, calabazas medianas, manojos de cilantro, bolsas de chile güero. Refugio y las 3 mujeres lo llevaron al mercado de Badiraguato un jueves por la mañana, en la camioneta de un vecino que cobró el flete con una parte de la cosecha. Lo vendieron todo en 4 horas. Refugio llegó a casa de Catalina esa tarde, con dinero en el bolsillo por primera vez desde que había salido de la hacienda. No era mucho. Era suficiente para comprar más semillas, pagar a las mujeres algo justo
y guardar una reserva pequeña para lo que viniera. Esa noche, sentada en el patio de Catalina con una taza de café y el ruido de los grillos en la oscuridad, Refugio se permitió, por primera vez, algo parecido a la satisfacción. No el orgullo ruidoso de quien necesita que todos lo sepan. El otro tipo, el que no hace ruido. El de saber que uno hizo lo que tenía que hacer. Pero el descanso duró poco. 2 semanas después de la primera cosecha, cuando ya habían sembrado el siguiente ciclo y el terreno se veía distinto, más vivo, más ordenado, con ese color verde que da esperanza, llegó una visita que Refugio no esperaba. Un martes por la tarde, apareció en el terreno un hombre que no era don Rosendo ni el de la carpeta. Era más joven, unos 45 años, con camioneta nueva, botas de piel y una sonrisa de las que cuestan dinero. Se presentó como representante de una empresa agroindustrial de Culiacán que estaba expandiéndose hacia la zona serrana. Le habló a Refugio con esa amabilidad profesional que, cuando uno ya ha vivido suficiente, reconoce de inmediato como una herramienta. Le dijo que habían visto su terreno, que les parecía interesante, que tenían capital para invertir. Le ofreció un contrato de asociación en el que la empresa pondría la tecnología, los insumos, los canales de distribución. Ella pondría el terreno y la mano de obra. Y cuando Refugio le preguntó qué porcentaje le correspondería a ella, el hombre sonrió y dijo: el 30% de las utilidades netas. Refugio hizo las cuentas en silencio. Ella ponía la tierra. Ella y sus mujeres ponían el trabajo, y se llevaba el 30% de las utilidades netas, una cifra que en los contratos de ese tipo siempre encuentra la manera de ser mucho menor de lo que suena al principio. «Le agradezco», dijo Refugio, «pero no me interesa». El hombre dejó de sonreír. «Señora, entienda que estamos hablando de una oportunidad que no llega 2 veces. Usted sola, con este equipo». Hizo una pausa brevísima donde estaban Inés, Petra y Consuelo cargando cubetas al fondo del terreno. «Tiene un límite muy claro. Nosotros podríamos hacer esto crecer de verdad». «Ya está creciendo», dijo Refugio, «pero podría crecer más». «Más no siempre es mejor». El hombre la miró con la expresión de alguien que no está acostumbrado a que le digan que no. Luego recogió su carpeta, murmuró que lo pensara, dejó una tarjeta y se fue en su camioneta levantando polvo. Inés se acercó cuando la camioneta ya no se veía. ¿Qué quería? «Lo de siempre», dijo Refugio, «quedarse con lo nuestro con palabras bonitas». Inés asintió despacio. Luego las dos volvieron al trabajo. Pero esa noche, sola en su cuarto en casa de Catalina, Refugio se quedó sentada en el borde del colchón con la tarjeta del hombre en la mano, mirándola sin leerla realmente. Y en ese silencio empezó a entender algo que todavía no había terminado de formarse del todo en su cabeza, que lo que estaba construyendo en ese terreno que nadie quería ya era demasiado visible como para que la dejaran tranquila mucho tiempo, y que la siguiente vez que alguien llegara a quitarle lo suyo, probablemente no vendría con sonrisa ni carpeta. Fue Catalina quien se lo confirmó sin querer, esa misma semana, cuando llegó a la hora de la cena con una noticia que había escuchado en la tienda del pueblo. Don Rosendo Fierro había solicitado en la presidencia municipal una revisión de los linderos del terreno de la Ciénega. Decía tener documentos que probaban que el límite real de su propiedad se extendía varios metros más de lo marcado, lo que significaba que, si le daban la razón, parte del terreno de Refugio, incluido el pozo, quedaría dentro de los límites de don Rosendo. Refugio escuchó esto, dejó la cuchara en el plato y se quedó muy quieta. «¿Cuándo es la revisión?», preguntó. «El jueves de la próxima semana». 5 días. 5 días para conseguir quien la ayudara, para encontrar sus propios documentos, para demostrar que ese pozo y esa tierra eran suyos. Refugio levantó la vista y miró a Catalina. Y Catalina vio en los ojos de su prima algo que no había visto desde que llegó a su puerta con la bolsa de lona y el corazón partido. No miedo, no rendición. Una determinación que asustaba un poco, honestamente. A veces la vida nos quita todo de golpe, y en ese momento de pérdida tan profunda, es difícil creer que todavía queda algo por construir. Pero la historia de Refugio nos enseña que el verdadero capital de una persona no está en lo que acumula, sino en lo que sabe, en lo que cree, y en la fuerza silenciosa que nadie le puede arrebatar.
Los que te subestiman te hacen un favor sin saberlo, te liberan de buscar su aprobación y te empujan hacia tu propio camino. La tierra más seca puede volverse la más generosa, igual que los momentos más oscuros de nuestra vida pueden convertirse en el inicio de algo que jamás